Cuando hoy hablamos de África, casi hablaremos de crisis, de golpes de Estado, de pobreza o dependencia económica. Pero rara vez nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegó África hasta aquí? Para entender los grandes cambios políticos y económicos del continente, no podemos empezar en el siglo XX. Tenemos que retroceder más atrás. Hace ya unos años, grandes pensadores unieron sus voces para hacerse escuchar, unidos por África ante el mundo entero. Antes de la colonización europea, África no era un vacío, ni un territorio sin historia. Era un continente dinámico, diverso y profundamente organizado. Desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX, África estaba formada por una gran variedad de sistemas políticos y económicos. Existían grandes imperios, como Ghana, Malí o Songhai, que controlaban territorios extensos, ejércitos organizados y redes comerciales internacionales. Existían también reinos comerciales, como Yo, Dahomey o Asanti, profundamente integrados en el comercio regional y atlántico. Y coexistían con sociedades sin Estado centralizado, basadas en la agricultura, el comercio local y sistemas comunitarios. Pero atención, esto no significa que África fuera un paraíso. Había conflictos, guerras y sistemas de dominación internos. La diferencia clara es esta. Los cambios políticos y económicos se producían dentro, según las dinámicas propias del continente. Las economías africanas estaban orientadas a las necesidades locales y regionales, no a la extracción masiva para mercados lejanos. El poder político, aunque diverso, estaba enraizado en estructuras sociales africanas, no impuesto desde el exterior. Este equilibrio, imperfecto pero propio, es el que empezará a romperse de forma radical a finales del siglo XX. Entonces, si África tenía estructuras políticas, económicas, funcionales y capacidad de adaptación, ¿qué provocó una ruptura tan profunda y duradera? La respuesta no está en África, está en lo que ocurre cuando el continente entra violentamente en un sistema global que no controla. El gran punto de inflexión en la historia de África y economía de África no fue interno, fue externo. A partir del siglo XV, Europa entra en África, pero será a finales del siglo XIX cuando esa presencia se transforma en dominación total. Durante siglos la relación entre África y Europa fue desigual, pero limitada. Comercio, enclaves costeros, intermediarios locales. Todo cambia con la revolución industrial. Europa necesita materias primas, mercados y control. África deja de ser un socio incómodo y pasa a ser un objetivo estratégico. En 1884 y 1885, en Berlín, un puñado de potencias europeas se reúne para hacer algo sin precedentes: repartirse África. Ningún africano fue invitado.
ninguna sociedad africana fue consultada. El continente fue dividido como un trozo de pastel, trazando líneas sobre mapas que no conocían las realidades humanas, culturales ni políticas. ¿Cómo se explica una situación en la que el enemigo llega a tu casa, reparte la casa entre desconocidos y luego te da órdenes y límites para vivir en ella? Entre 1885 y 1914, la ocupación colonial se vuelve casi total. Salvo Liberia y Etiopía, todo el continente queda bajo dominio europeo. Se imponen nuevas fronteras, nuevas administraciones y nuevas economías. Economías diseñadas no para desarrollar África, sino para extraer recursos y servir a las metrópolis. El poder político deja de responder a las sociedades africanas. Las economías dejan de servir a las necesidades locales y las fronteras, trazadas sin lógica social, se convierten en el marco obligatorio de futuros estados. Aquí no solo se coloniza el territorio, se coloniza la forma de gobernar y de producir. Cuando África obtiene su independencia en el siglo XX, hereda estados que no diseñó, economías que no controló y fronteras que no eligió. ¿Podía el cambio político y económico ser estable en estas condiciones? El sistema colonial no cae por voluntad propia. A partir de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambia. Europa está debilitada, económicamente agotada y moralmente cuestionada. Y África ya no está dispuesta a seguir siendo gobernada desde fuera. En este nuevo contexto emergen movimientos nacionalistas africanos, líderes como Kwame Nkrumah en Ghana, Jomo Kenyatta en Kenia, Patrice Lumumba en el Congo o Julius Nyerere en Tanzania. Encarnan una nueva ambición histórica, la autodeterminación y la unidad africana. Muchos de estos líderes no solo querían independencias formales, defendían el panafricanismo, la idea de que África debía pensarse como un todo, unidad frente a la dominación externa. En algunos territorios la independencia llegó mediante negociación, en otros mediante guerras de liberación largas y violentas. La independencia africana no fue un accidente, fue el resultado de tres factores principales. Primero, la presión interna. Partidos, sindicatos, intelectuales y poblaciones movilizadas que ya no aceptaban el dominio colonial. Segundo, la debilidad de las potencias coloniales. Mantener imperios era caro, políticamente insostenible y cada vez más difícil de justificar. Tercero, la presión internacional. La Organización de las Naciones Unidas convierte la descolonización en un principio legítimo del nuevo orden mundial. El colonialismo empieza a verse como un sistema obsoleto. El proceso se acelera entre los años 50 y medianos de los 60. El año 1960 marca un punto culminante. 17 países africanos obtienen la independencia en un solo año. África entra formalmente en una nueva etapa histórica. Pero aquí surge la gran cuestión. ¿La independencia política significó independencia económica? ¿Cambió el sistema o solo cambió
quien lo administraba. Los grandes cambios políticos y económicos en África no se explican por un solo periodo, sino por la superposición de herencias, imperios africanos, dominación colonial e independencias incompletas. Pensar África es ir más allá de los eslóganes. Exige hacerse las preguntas incómodas. África ha sido pensada, dividida y gobernada durante siglos por otros. La gran pregunta que hacemos hoy en las grandes cuestiones de África es si el continente podrá por fin pensarse y gobernarse a sí misma. Suscríbete al canal para no perderse las grandes preguntas de África. Muchas gracias por su atención.